Nuevamente estamos aquí en la congregación de Emanuel, Dios con nosotros y Dios con ustedes. En esta mañana traigo un tema que se llama la infancia de Jesús. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé esa dirección y el entendimiento para comprender este mensaje. Padre, y en esta mañana te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entender el mensaje y a comprender que tú eres nuestro Dios y que necesitamos de ti, pero ayúdanos a crecer en lo espiritual y en el conocimiento de tu palabra. Ven, llénanos de tu presencia divina y deja que fluya el Espíritu Santo para poder entender el mensaje. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, lo que en este mensaje voy a predicarles es que todo lo que sabemos de la infancia de Jesús, según los evangelios, debe inspirarnos en nuestra devoción a Él. No me refiero a que tenemos que hacernos devotos a la idolatría de la adoración al divino niño que muchos adoran en la actualidad, sino al verdadero Jesús de las Sagradas Escrituras. ¿A qué nos debe inspirar el conocimiento de la Biblia acerca de la infancia de Jesús? Basado en la historia bíblica acerca de la infancia de Jesús, les compartiré específicamente algunas realidades devocionales a las que debe inspirar a los creyentes. La primera realidad devocional a la que debe inspirarnos la infancia de Jesús es: 1. A conocer personalmente quién es. Y esto dice: desde la noche del nacimiento de Jesús, los primeros en recibir de parte de Dios el anuncio del nacimiento de Jesús como el Salvador fueron unos pastores a quienes unos ángeles les dieron la buena noticia. Son los primeros días de la infancia de Jesús. Los pastores, gozosos por la noticia recibida, tomaron la decisión en la que dijeron que entre sí: pasemos pues hasta Belén y veamos esto lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Esto lo puedes ver en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 15. Decidieron ir a conocer personalmente a Jesús, a quien hallaron acostado en un pesebre. La noticia no la recibieron de día, sino de noche, y no esperaron ni siquiera al día siguiente para ir a conocerle, sino inmediatamente esa misma noche acudieron a conocerle. Jesús, aún siendo infante, provocó en ellos la inspiración de interesarse por conocerle. Si alguien viene y te cuenta acerca de un bebé, suele ser emocionante, pero si unos ángeles de Dios vinieron y te dicen que ha nacido un Salvador, el Salvador, creo que debido a la revelación recibida y de acuerdo a la importancia del que ha nacido, uno tendría el interés de conocerle personalmente. En la actualidad no recibimos visitas angelicales para traernos revelación o el conocimiento acerca del mismísimo Jesús como Salvador, porque todo lo que tenemos que saber acerca de Él ya está contenido en las Sagradas Escrituras. Para que este conocimiento llegue a las personas, Dios utiliza a otras creyentes que predican, enseñan o comparten la palabra escrita de Dios para comunicarnos lo que debemos de saber acerca de Jesús. Cuando Jesucristo nos ha enseñado predicando, que de hecho ese debe ser el tema central de toda enseñanza y sermón, deberíamos responder como lo hicieron los pastores de Belén, que
que no se conformaron con saber la información, sino que acudieron a Jesús para conocerle personalmente. Hoy, amados hermanos, quien no conoce a Jesús está en problemas espirituales de condenación eterna, o por lo menos de estancamiento en la gracia. La segunda realidad devocional a la que debe inspirarnos la infancia de Jesús es adorar al Rey que vino, adorar al Rey que es divino. Unos magos vinieron desde cientos de kilómetros de oriente a Jerusalén en busca de Jesús. Lo único que manifestaron saber acerca de él es que sabían que se trataba de un rey, que sería de los judíos, pues andaban preguntando. Y dice la palabra, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esto lo puedes ver en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 2. Por eso, en su limitado conocimiento, primero fueron al palacio del rey Herodes a preguntar acerca del niño, rey que pretendían conocer. Por lo general, es de esperarse que un príncipe con derechos a heredar el oficio de ser rey tiene que ser hijo de un rey. Quizá por eso los magos fueron a ver al rey Herodes, pero habría un problema. Si buscaban al rey de los judíos, no podría ser hijo de Herodes, quien por cierto ni siquiera era judío, sino era un idumeo, proveniente de Idumea, donde desde hace 2000 años atrás se establecieron los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, quienes siempre habían sido enemigos de los israelitas. Así que también era de esperarse que la noticia de un rey judío no iba a alegrarse al rey idumeo, porque estaría en riesgo el poder político de sus hijos. Pero Jesús, como rey de los judíos, un rey diferente, no sería un rey con intenciones políticas ni imperiales. Ya sabemos que Jesús vino a inaugurar en la tierra el reino de Dios o el reino de los cielos. Otros detalles en aquella búsqueda de los magos es que la conversación con Herodes, en aquellos magos dijeron: porque su estrella hemos visto en el oriente. Esta palabra la puedes ver en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 2. Hasta aquí hay que hacer dos preguntas. Una, ¿cómo pudieron saber el nacimiento de un judío rey? Dos, ¿cómo supieron que la estrella que ellos dijeron haber visto era su estrella? Todo apunta que desde la deportación que el rey de Babilonia hizo de los judíos a su reino y a otros lugares del imperio, aquellos antiguos judíos del año 606 a.C. compartieron a los gentiles de otras naciones las profecías acerca del Mesías que naciera primeramente para los judíos. En otras palabras, aún sin copias de las Sagradas Escrituras, las profecías mesiánicas para los judíos fue conocida en otras naciones por los gentiles. O quizá Dios les dio directamente alguna revelación especial a estos magos gentiles para acudiesen en busca de Jesús. Sigamos con el relato, pero lo que quiero destacar en este punto es que la conversación de estos magos con Herodes, los magos manifestaron que su objetivo de haber viajado tantos kilómetros no fue meramente turístico, sino que con relación al niño que buscaban, dijeron: venimos a adorarle. Esto lo puedes ver en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 2. Es probable que estos magos antes adoraban a otros dioses, pero ahora vinieron para adorar al niño divino rey. No sé si estaban entendiendo plenamente lo que significa realmente adorar al rey de los judíos, sino que estarían adorando al mismo rey del universo. Al mismo Hijo de Dios que había encarnado como un ser humano. Este infante divino humano les inspiró a tener para con él una actitud de adoración.
manifestada en la devoción de haber viajado por él y de ofrecerle a Jesús los mejores presentes dignos de un rey. Hoy, amados hermanos, Jesús sigue siendo y siempre será digno de ser adorado. Y eso es lo que espera de cada persona, especialmente de aquellos que hemos gustado de su gloria, salvación eterna. El conocimiento que tenemos por medio de las Sagradas Escrituras acerca de Él y su obra posterior por nosotros también nos debe inspirar a adorarle. La tercera realidad devocional a la que debe inspirarnos la infancia de Jesús es aprender las Escrituras. El siguiente dato que tenemos de Jesús es cuando ya tenía 12 años. Tal vez ya no es un infante sino un adolescente, pero la madurez espiritual que demuestra a esta edad es un reflejo de lo que construyó en su vida como infante. Un detalle ocurrido a sus 12 años, en la ocasión que José y María se descuidaron de él y no cerciorándose, sino iba en la caravana de regreso a Nazaret. Le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esto lo puedes ver en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 46 y 47. Algo importante que se dice de Jesús con relación a la conversación con los doctores es que estaba oyéndoles. De donde sacaba Jesús esta capacidad e interés de escuchar las palabras profundas de boca de los doctores de la ley, no de un sacerdote ni de un levita principalmente. Estoy seguro que no estaba tomando ventaja de su naturaleza divina, sino que era el resultado de años pasados de aprendizaje. Él, como todo niño, estuvo sujeto al sistema educativo elemental y religioso de su tiempo, y seguía interesado en seguir aprendiendo. Esto se evidencia en que también él estaba preguntándoles. Estoy seguro que les preguntaba no para confrontarlos, pues no estaba en la edad de tener un diálogo de confrontación con ellos, sino que su única intención era aprender la ley de Dios por boca de estos eminentes doctores. Todas estas actitudes de Jesús a sus 12 años apunta que durante los años anteriores de su niñez, por lo menos los últimos 6 años, no se la pasó desperdiciando el tiempo, sino dedicando a aprender las Sagradas Escrituras en la sinagoga, casa de enseñanza de su pueblo de Nazaret. Aunque quizá allá no hubiese doctores de la ley, en su época un niño a los 5 años empezaban a estudiar la Torá, el Pentateuco o ley, y a los 10 años estudiaba el Mishnán, tradiciones orales sobre la Torá, por lo que a los 12 años todo niño ya era todo un experto de la ley, aunque no con un grado doctoral. El hecho de que los doctores y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas indica también que sus años de infancia lo había aprovechado en estudiar y aprender las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, si alguno de nosotros no tuvo en su infancia la oportunidad de aprender la palabra de Dios, porque fue alcanzado por la gracia de Dios ya en la adolescencia, juventud o en edad adulta, con más razón procuraremos dedicar tiempo suficiente para el aprendizaje de la palabra, porque tenemos demasiado tiempo perdido. Este ejemplo de la infancia de Jesús debe inspirarnos a aprender la palabra de Dios. Nuestros niños deberían de ser inspirados por el ejemplo de Jesús. El apóstol Pablo, en su epístola de Timoteo, le recuerda que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto lo puedes ver en el 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Pero si usted ya es adulto
así haya aprendido la palabra de Dios durante su niñez o no, también es necesario que se inspire en el ejemplo de Jesucristo nuestro Salvador, considerando que vale la pena aprender la palabra de Dios. La cuarta realidad devocional a que debe inspirarnos la infancia de Jesús es a servir a Dios toda la vida. ¿Esto qué nos manifiesta? A servir a Dios toda la vida. Esto quiere decir que otro dato que tenemos acerca de Jesús es que luego que José y María le hubieran buscado por 3 días, al no estar en la caravana que regresaba a Nazaret, cuando al fin le hallan en el templo de Jerusalén, les hace 2 preguntas a sus padres. Dice la primera: ¿por qué me buscáis? La segunda dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estas preguntas las pueden ver en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Y lo que enfatizaré con respecto a estas 2 preguntas de Jesús es que, teniendo tan solamente 12 años, estaba profundamente consciente que tenía responsabilidad de las que él dijo con respecto a sí mismo. Me es necesario estar. Como un niño de 12 años puede estar convencido de su responsabilidad. No hay duda que debido a ser educado con principios firmes, estos principios no los aprendió solamente por consejos de sus propios padres, sino las aprendió propiamente del estudio de las Sagradas Escrituras de su tiempo. Estaba convencido de que su vida estaba al servicio de Dios. Esto también debe ser inspirado para nosotros. Si un niño puede, por el poder de la palabra, comprometerse al servicio de Dios, cuanto más uno que es joven o adulto. Lo que se aprende en la niñez no se olvida, sino que sirve como fundamento de nuestras decisiones y acciones en el futuro. Esta expresión que Jesús dijo de estar en los negocios de mi Padre no fue solamente una expresión emocional del momento. Los 18 años después, cuando ya había comenzado su ministerio de anunciar el reino de Dios, tenía mucho más firme esta convicción. En la ocasión cuando, pasando por Samaria, se encontró con la mujer samaritana, quien inmediatamente fue a decirle a la gente de su aldea que ella había encontrado a quien, a su parecer, era el Mesías. De repente la gente salió de su aldea para venir a Jesús. Vio a toda esa gente samaritana como personas que deberían saber inmediatamente el evangelio del reino de Dios, por lo que se dispuso a esperar que ellos llegaran hasta él. Mientras la gente venía, los discípulos de Jesús regresaron de comprar el almuerzo y llamaron a Jesús para almorzar, pero lo que Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto lo puedes ver en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 34. Obviamente ya no era el niño ni el adolescente, por lo que su nivel de compromiso con su padre ya era mayor. Estaba mucho más consciente de lo que significaba estar en los negocios de su padre. Pero mis amados hermanos, lo que con esto quiero decirles es que lo que se aprende en la niñez es una grandísima ayuda para las decisiones que uno toma cuando ya se es adulto. El aprovechamiento que Jesús tuvo desde su niñez de aprender el deber de estar al servicio de Dios. Una pregunta dice: ¿no es inspirador para que nosotros también, aunque ya pasamos la niñez, nos ocupemos de aprender a servir a Dios? Esa es la pregunta que yo te hago a ti, que en estos momentos estás escuchando mi mensaje y que Dios te está haciendo esta pregunta.
para que tú la analices y la comprendas, y que debemos de aprender a ocuparnos, a aprender a servir más a Dios. La quinta realidad devocional a la que debe inspirarnos la infancia de Jesús es a educar a nuestros hijos en la fe. Aunque usted no lo crea, la educación de nuestros hijos implica una responsabilidad devocional, porque en toda su formación deberíamos ocuparnos en conducirlos a tener una estrecha y personal comunión con Dios. Porque nuestros hijos, siendo ya de 12 años, no demuestran progreso espiritual como Jesús, quien a sus 12 años ya lo tenía. Esto lo puedes ver en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 42. Tengo que aclarar que solamente fue el caso de Jesús, sino que todo niño judío de su época y hasta de los judíos de la actualidad, a sus 12 años ya están bien formados en responsabilidades para con Dios. Pero en nuestro caso, te quiero hacer esta pregunta: ¿por qué a los 15 años los padres de las señoritas tienen que dar la cara para solicitar su ceremonia de acción de gracias? ¿Por qué ellos no son miembros de con el privilegio de poderlo solicitar de manera personal? Ni siquiera han querido ser responsables de hacerse miembros de la iglesia. Los padres solamente los padres solemnes tomar para nosotros la responsabilidad que ya nuestros hijos e hijas deberían tomar para sí mismos. Desde los 12 años, por eso, nuestra iglesia responsabiliza que si algún adolescente que ha cumplido 12 años desea ser miembro de la iglesia, tiene que solicitarlo él mismo, no sus padres, y menos por otras personas. Lo mismo aplica para jovencitos de 12 años que no son hijos de los creyentes. El error de nosotros es pensar que nuestros menores solamente son niños y que están solamente para jugar y no para aprender a tomar responsabilidades en el hogar, la iglesia y para con Dios. En realidad, los niños, además de jugar, su mayor objetivo debe ser aprender y ser responsables delante de Dios, ser posible desde sus 12 años. ¿Qué mejor si los que aprenden son las Sagradas Escrituras? En nuestro medio estamos tan influenciados por la ley que determina que uno es mayor de edad para ser enteramente responsable de nuestros actos, o a partir de los 18 años. Pero eso es solamente para poder ser responsables ante la ley del Estado. Pues para con Dios, uno es considerado adulto con respecto a lo espiritual cuando uno haya cumplido 12 años. Pero, amados hermanos, no es error de nuestros niños que no estén listos para tomar una responsabilidad con Dios a partir de sus 12 años, sino que suele ser error nuestro como padres, porque descuidamos inculcarles el temor de Dios desde su infancia. Consideremos el ejemplo de Jesús, de que si es posible ser responsable para con Dios desde los 12 años, sea Jesús nuestra inspiración para educar a nuestros hijos al servicio de nuestro Dios. En conclusión, hermanos, sobre esta palabra, podemos tener otras reflexiones en torno a la infancia de Jesús, pero en esta ocasión estamos pendientes de que Jesús nos inspire en el deseo de conocerle bien y personalmente, porque eso nos edifica en la gracia. 2. Que Jesús nos inspire en adorarle, porque Él es el Rey Hijo de Dios, que vino para salvarnos de la condenación. 3. Que Jesús nos inspire a aprender las Sagradas Escrituras, que hace sabio para la salvación y que prepara para toda buena obra. Esta la puedes ver en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 y 16. 4. Que Jesús nos inspire a comprometernos al servicio de Dios con una responsabilidad de acuerdo a nuestra edad y capacidades. 5. Que Jesús nos inspire a educar a nuestros hijos en el temor de Dios, para que cuando tengan 12 años
estén listos para asumir su responsabilidad personal de amar a Dios, y si ya son mayores de 12 años, sigamos trabajando en la formación integral de sus vidas. Mis amados hermanos, que Jesús sea nuestra inspiración total. Vamos a darle gracias al Señor porque en verdad esta palabra, este mensaje nos hace ver la grandeza de este Dios verdadero, de que lo que Jesús se hizo para poder crecer en lo espiritual sobre su infancia hasta los 12 años, para tener esa responsabilidad y ese compromiso que tuvo que ha tenido con los negocios de nuestro Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a comprender que nosotros, como seguidores en Cristo, siervos tuyos, podamos comprometernos a prepararnos en las Sagradas Escrituras y seguir creciendo en lo espiritual para tener este conocimiento y así poder tener más intimidad entre el Padre e Hijo, entre Jesucristo y su siervo, para seguir adelante sin desmayar, sin temor alguno y sin dudar de lo que tú quieres para con todos nosotros. Gracias, mi Señor, por haberme dado esta oportunidad de compartir este mensaje con todos mis hermanos que están escuchando en YouTube tu palabra bendita. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios me los bendiga.